en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. Siete de la mañana con 24 minutos. 7:24 de la mañana. Le damos la bienvenida a Camila Ulloa. Camila Ulloa es parte del Grupo Faro. Ella es coordinadora del área de democracia, transparencia y ciudadanía activa de esta organización que impulsa la iniciativa Ecuador Decide. Ellos han emitido una serie de diagnósticos respecto a la realidad de muchas localidades del país. Camila, buenos días. Carlos Murrieta te saluda. Cuéntanos por dónde van estos diagnósticos, qué realidades abarcan. Bienvenida, buenos días. Y a propósito del por qué justamente en estos tiempos electorales los han emitido, los han hecho públicos. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Qué gusto estar aquí contigo y buenos días a toda tu audiencia. Sí, como bien mencionas, nosotros somos, Faro es un centro de investigación y acción que justamente busca generar evidencia para fortalecer justamente a las políticas públicas. Nosotros, como parte de esta misión, generamos esta iniciativa que se llama Ecuador Decide, que es una iniciativa que se activa en la época electoral. Nosotros ya hemos estado presentes en las 4 últimas elecciones desde el 2017. Esta es la 5ª edición en la que estamos presentes y lo que hacemos a través de esta edición es justamente contribuir a que las personas puedan ejercer un voto basado en propuestas, un voto informado. Y en ese sentido nosotros generamos una serie de herramientas, de instrumentos para que la ciudadanía vote con mayor información y con mayores datos. A través de una plataforma web nosotros brindamos información para que la ciudadanía tenga esos elementos. Y en esta edición nosotros nos hemos concentrado un poco más específicamente en la población joven. Es decir, en la población entre 16 a 35 años, que vive y vota en 5 cantones del país, que son Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, Loja y Pastaza. Y lo que hacemos alrededor de esto, primero, es justamente ver cuáles son los temas que les preocupa, también les interesa a esta población en estos 5 cantones. Y a partir de estos 5 temas desarrollamos, como bien mencionabas, Carlos, diagnósticos. Es decir, cómo está Guayaquil en estos temas, cómo está Quito en estos temas, cómo está Loja en estos temas. Y lo contrastamos con qué proponen los candidatos específicamente en estos temas. Entonces, para mencionarte, nosotros levantamos alrededor de 1.500 encuestas y encontramos que en todos los cantones analizados, por ejemplo, la seguridad es la prioridad de los jóvenes. Los jóvenes consideran que la seguridad es lo primero que debe ser atendido por la siguiente alcaldía. Y en ese mismo sentido, nosotros desarrollamos justamente estos diagnósticos para saber cómo están los datos, cómo está la situación en temas de seguridad para estas 5 ciudades y ver qué están proponiendo las candidaturas en estas 5 ciudades. Y lo que hacemos es dar un comparador. Entonces la ciudadanía puede entrar a nuestra plataforma y comparar las propuestas en temas de seguridad, así como en otros 4 temas de los candidatos a la alcaldía en su ciudad. Camila, comencemos por ese tema precisamente, porque ahorita todo el mundo iza la bandera de que tiene la solución, ha descubierto el agua tibia y dice tener, todos los detalles, todos los diagnósticos habidos y por haber para solucionar el problema de la delincuencia, el narcotráfico, los candidatos a la alcaldía, los candidatos a la prefectura, los candidatos a concejales. Todos hablan de la seguridad, algunos tienen más competencia que otros, pero ese diagnóstico realizado a 1.500 jóvenes de entre 16 a 35 años, ¿cuáles son los temas relacionados a ese ámbito que les preocupan a los jóvenes? Y en ese contexto, ¿cómo están yendo las propuestas de los candidatos, al menos aquí en Guayaquil? Nosotros en Guayaquil lo que vimos es que casi 9 de cada 10 jóvenes ven a este tema como prioritario. Y está el primero dentro de justamente del ranking de prioridades. Que digamos que dentro de la seguridad es algo que les preocupa justamente a los jóvenes, es el tema de la prevención, es decir, cómo prevenimos toda esta situación que está pasando y cómo el alcalde puede generar
planes, programas alrededor de la prevención de la inseguridad, pero también cómo coordina con la policía. Recordemos que un alcalde tiene competencias un poco más específicas con relación a la seguridad. Pero sí hay competencias alrededor de la seguridad, como por ejemplo la coordinación justamente con la policía, el tema de la creación de consejos de seguridad y la coordinación de los mismos. Entonces, sí hay competencias alrededor de esto. Sin embargo, lo que nosotros vimos en Guayaquil es que, digamos, no todos los candidatos incluso tienen propuestas para la seguridad. Incluso en temas, por ejemplo, de seguridad, creo que de los 11 candidatos solo 10 me parece que tienen propuestas, hay alguno que no tiene o hay 2 que no tienen. Entonces es interesante que se vea primero este contraste. Si es que hay candidatos que no tienen propuestas en seguridad, es interesante, ¿no?, en un tema tan importante. Y por otro lado, ver qué proponen. Entonces en nuestra plataforma nosotros generamos este diagnóstico en temas de seguridad. Encontramos todos estos datos alrededor del aumento de robos a personas, a vehículos, a negocios. También tenemos, por ejemplo, tenemos un análisis de qué programas se han implementado, qué proyectos y qué medidas existen para que justamente no se parta de cero, no se tenga esta idea de que hay que crear nuevas cosas, sino saber que algo existe y que más bien hay que seguir profundizando estos programas, por ejemplo. ¿Qué otros temas? De ahí te comento que... ¿Qué otros temas abarca esta encuesta o estos diagnósticos que ustedes han realizado? ¿O qué otros problemas le preocupan a los jóvenes? ¿La seguridad? ¿Qué más? Justamente otros temas que salen específicamente en Guayaquil es el tema de desarrollo económico, productivo y del comercio. Esto va un poco más relacionado a asuntos de la economía, digamos, de la ciudad. Esto también sale en las 5 ciudades, es algo que está presente de igual manera en las 5 ciudades. Después en Guayaquil también aparecen temas como la prevención de la corrupción municipal, es un tema que también les interesa a los jóvenes. Otro tema prioritario es el de la vivienda y el hábitat en Guayaquil específicamente, y también en Guayaquil el tema de la equidad y los derechos humanos. Esos son temas que a los jóvenes les está preocupando. Nosotros de igual manera hemos desarrollado diagnósticos en estos temas que están disponibles en la plataforma. Tal vez en el marco de ese problema que les aqueja a los jóvenes, el desarrollo económico, el comercio, la necesidad de un trabajo para salir adelante, ¿ustedes consultaron si es que contaban con una plaza de trabajo estable esos jóvenes encuestados? Les consultamos si es que hacían algo al respecto, si tal vez, bueno, por un lado tenían un trabajo, incluso si estudiaban. Teníamos un porcentaje digamos, bajo, que tenía un trabajo adecuado en ese sentido. Entonces definitivamente ese es un reto, y dentro de los diagnósticos nosotros sí encontramos que el tema de trabajar, de tener un trabajo adecuado, sí es un reto en Guayaquil. Específicamente la informalidad, sabemos, sigue creciendo en Guayaquil. Sí es un tema que la siguiente alcaldía debe poner ojo, debe tener justamente propuestas al respecto, y ese es justamente uno de los temas que sí les preocupa a los jóvenes. Y ahí mencionarte que, por ejemplo, para Guayaquil, 8 de los 11 candidatos tienen propuestas específicas, por ejemplo, en activación económica a través del turismo. Y digamos 9 de los 11 candidatos tienen un poquito más propuestas más amplias en realidad a la economía, alrededor de la economía local y del comercio. Entonces estos son un poco los contrastes que hemos hecho en función a temas de economía. En cuanto a la prevención de la corrupción municipal, sí están incluyendo ese tema los candidatos, porque todos están levantando tal vez las dudas respecto a cómo se ha administrado la ciudad de Guayaquil en el último periodo. Sí, este es el tema que menos propuestas tiene en general, no solo en Guayaquil, sino alrededor de los 5 cantones que nosotros revisamos. Este es un tema que, digamos, no se ven tantas propuestas alrededor, pero sí hay algunos candidatos que proponen ciertas alternativas a esto. Y ahí también comentarte, Carlos, que nosotros no solo identificamos qué están proponiendo los candidatos, sino también cómo lo van a hacer. Nosotros ahí en nuestra plataforma lo que visibilizamos es, por un lado, qué proponen ese tema y si expresa el cómo lo va a hacer. Es decir, si es que menciona algún instrumento de política pública para viabilizar esa propuesta.
Y de ese porcentaje de propuestas que nosotros analizamos, que fueron alrededor de 2.200 propuestas más o menos, encontramos que el 60% mencionan cómo lo van a hacer. El otro 40% no explica cómo se van a realizar estas propuestas. Entonces, también es importante que la ciudadanía vea esto, ¿no? Al momento de analizar las propuestas, si se está expresando cómo se va a hacer o si más bien solo se está enunciando una propuesta sin mucha explicación de cómo. En cuanto a los plazos, ¿se tienen que declarar el plazo en el que van a conseguir lo que están prometiendo en el marco de ese programa de trabajo cada uno de los candidatos? Sí, dentro de las directrices de un plan de gobierno, de estas orientaciones que el CNE mismo saca para que los candidatos construyan su plan de gobierno, se expresa que no es que solo deben poner el plazo, sino que incluso deben incluir cuál es la meta para cada año, e incluso indicadores que nos permitan poder a nosotros, a la ciudadanía, dar seguimiento a esas actividades. Por ejemplo, si yo prometo la construcción de calles, de la ampliación de calles, yo debería ir poniendo mi avance o mi meta esperada hacia el final de mi periodo y un poco indicadores para ir viendo el avance. Entonces, esto nosotros también analizamos en los planes de gobierno. Lastimosamente, no todos los planes de gobierno incluyen esto. Algunos sí mencionan, digamos, qué se va a ir haciendo cada año, a veces sin indicadores muy claros o muy específicos, pero no todos mencionan esto. Y ahí mencionarte también, Carlos, que nosotros hemos generado y pronto estará a la disponibilidad del público un índice de calidad de planes, que ahí lo que evaluamos es cómo los planes de gobierno responden a estas orientaciones del CNE, si es que cumplen con estas categorías que el CNE pide para que se construya un plan. Y lo que nosotros vemos es qué tan alineado a las orientaciones del CNE están y sobre todo ver cuánto de esto se cumple, y generamos un índice para ver cómo los candidatos lo están haciendo. Camila, tú nos decías hace un momento que han revisado 2.200 propuestas de los candidatos. ¿Todas estas propuestas de los candidatos van en busca de articular políticas públicas en beneficio ciudadano o son acciones dispersas que no buscan la implementación de políticas públicas a largo plazo en las distintas ciudades del país? Y creo que este indicador justamente del cómo es una buena forma, un buen proxy, digamos, de medir si es que, por un lado, las propuestas están asentadas a un instrumento de política pública, es decir, si es que los candidatos saben cómo lo van a hacer, con qué presupuesto, a través de qué programa, con qué aliados. Eso creo que ya nos da un poco una idea de si es que está alineado a algo más en el mediano a corto plazo. Sin embargo, como te mencionaba, un 40% de propuestas no lo mencionan, entonces ahí es más difícil ver esta globalidad, ¿no? Esta consolidación de las propuestas con alguna planificación un poquito más a largo plazo o con algo, alineado a un objetivo o a una visión. Entonces, sí hay todavía mucho trabajo por hacer en el tema de la construcción de planes de gobierno, y creo que aquí el trabajo y creo que el rol de la ciudadanía en ser crítico ante estos planes y con instrumentos como estos que nosotros estamos dando es fundamental, porque nosotros entendemos que leer planes de gobierno es complejo, a veces es muy técnico, es enredado, y que la ciudadanía no siempre se da el tiempo para hacerlo al momento de votar. No es que se lee todos los planes de sus candidatos y luego va a votar. Entonces, justamente bajo esa premisa es que nosotros construimos esta herramienta para que sea más sencillo, para que el ciudadano ya no tenga tal vez que leerse todos los planes, sino ver qué proponen los diferentes candidatos de manera puntual y específica. Camila, la calidad de los planes presentados por los candidatos, ¿qué dice de los candidatos? ¿Son candidatos capaces? ¿Son candidatos que no saben dónde están parados, que establecen una acción tras otra? ¿O tal vez es un resumen de que vamos a hacer esto sin explicar el cómo? Tú nos decías que había un 40% de candidatos que no explicaba el cómo, que solamente decía el qué iba a hacer, pero no cómo. ¿Qué se puede? ¿Cuál es la lectura de ese tipo de candidatos? ¿Que no cuentan con la preparación al presentar un plan de trabajo así? No necesariamente. Creo que aquí es un tema un poco más profundo, y es cómo se está tomando este instrumento en sí, cómo el plan de gobierno
es un instrumento que en realidad debe ser mucho más valorado por la ciudadanía y por la misma candidatura. ¿Por qué? Porque parecería que se está tomando como un requisito de inscripción, como algo que como candidato debería presentar, pero no necesariamente como el plan con el que yo voy a regirme y con el que yo voy a gobernar en caso de ganar. Entonces creo que hay que pensar mucho y analizar mucho alrededor de la importancia en general de los planes de gobierno, y este es un trabajo que también es en conjunto, ¿no?, con el CNE, con los órganos electorales del país, para que por un lado sí tenga una mayor calidad, pero que también sea valorado, porque la ciudadanía, a la final, este es el único instrumento con el que la ciudadanía cuenta al momento de dar un voto. Y recordemos que es el único instrumento que también permite la revocatoria del mandato en caso de que eso le iba a preguntar. Oiga, si usted nos dice que solamente es considerado para los candidatos como un requisito a presentar y no están pensando en cumplir con ese plan de trabajo que presentan ante el Consejo Nacional Electoral, tal vez el Grupo Faro ha pensado en analizar estos planes de trabajo con miras a observar qué plan de trabajo no está acorde tal vez a los discursos que dan o las declaraciones que dan los candidatos en muchos medios. Porque mire, en el debate a la alcaldía de Guayaquil, un candidato de la lista 8, Antonio Orbe, que le dijo a Jimmy Jairala: tú estás proponiendo un tren eléctrico elevado, pero he revisado tu plan de trabajo ante el CNE y no está pues el dichoso tren eléctrico elevado. Entonces, créanme que yo como ciudadano me quedé como que burlado, porque yo digo, no, pues si esa es tu propuesta bandera, ¿cómo no va a estar enmarcado en tu plan de trabajo? Debería ser más bien, debería estar establecido, porque si no cumples con esa oferta, no te pueden revocar el mandato porque no está en tu plan de trabajo. Y allí tal vez es algo como que a favor de los políticos, el hecho de que no todo lo que pretenden hacer lo escriben, precisamente para escabullirse o no ser víctimas de un proceso de revocatoria de mandato. ¿Qué opina usted? Justamente, o sea, creo que es eso, ¿no? El plan de gobierno es el instrumento que yo, digamos, al momento de presentarme como candidato, es en el que ahí pongo mis propuestas y con el que la ciudadanía también, por un lado, vota bajo ese contrato, digamos, bajo eso que está escrito, y por otro lado también el que permite que la ciudadanía dé seguimiento. Pero pasa mucho esto que tú mencionas, Carlos, de que luego durante la campaña salen propuestas, salen narrativas diferentes que no necesariamente están en el plan y que muchas veces son las que hacen que los candidatos ganen, y no necesariamente porque fue ideada bajo un instrumento desde el plan de gobierno. Entonces, definitivamente esto es algo que sí se debería controlar mucho más desde las autoridades electorales, desde la misma ciudadanía, estar mucho más pendiente de los planes y justamente darle el valor necesario a este instrumento que es el plan de gobierno. Sí. Gracias, Camila, por su tiempo esta mañana. A propósito de esa denuncia del Frente Parlamentario Anticorrupción, sí sería bueno que el Grupo Faro investigue qué sucedió luego de las elecciones para constatar tal vez lo que no constata el Consejo Nacional Electoral. Esto de que acabamos de hablar, de que hay muchos que salen en medios de comunicación a decir que van a ofrecer el oro y el moro, pero no lo incluyen en su plan de trabajo. Y hay otros que, mire, uno no sabe a quién mismo le están sirviendo. Y el CNE parecería como que está ausente de este proceso electoral, cuando es el ente encargado de controlar cuáles son tal vez las fuentes de financiamiento de ciertas candidaturas. Mire que con esta denuncia de la narcopolítica no han dicho absolutamente nada. Hace algunos meses se declararon no competentes para verificar el financiamiento ilegal de una campaña electoral. Si el ente electoral dice que no es competente, entonces ¿quién va a controlar el financiamiento de una campaña? Aquí existe un candidato encadenado en las dependencias del Consejo Nacional Electoral porque está denunciando una campaña desigual, que ha habido una precampaña del Partido Social Cristiano y que incluso está acusando de fraude ya al PSC porque dice que nunca gana una elección el PSC, sino que lo amañan a través de las juntas electorales. Entonces son temas que hay que darle seguimiento en el marco de la democracia imperfecta que tenemos. Y grupos como el de ustedes pues sirve tal vez para comparar los dichos versus los hechos y también las acciones de las instituciones del Estado ecuatoriano que hace rato, mire, parece que está en acefalía por las pugnas internas que existen entre estos organismos. Que tenga un buen día, Camila.
Muchas gracias, Carlos. Mencionarles que nosotros como Faro y como Iniciativa Ecuador Decide estaremos generando información justamente para que la ciudadanía pueda tener un panorama más claro, no solo en la época electoral, sino alrededor de todo el ciclo electoral. Y les invito a todos a entrar a esta plataforma que es www.ecuador-mediodecide.org y pueden encontrar toda esta información de la que hemos hablado el día de hoy. Te agradezco mucho, Carlos, por la invitación y un saludo grande a todos quienes nos escuchan. Gracias. 7:44. Vamos con nuestra siguiente entrevista.